Bienvenidos a No puedo dormir, la enciclopedia nocturna para aprender hasta quedarte dormido. Cada noche exploramos un tema distinto, con una narración tranquila, pausada y sin prisas, para acompañarte mientras el sueño llega poco a poco. Esta noche hablaremos sobre las papas fritas. Acomódate, cerrá los ojos si ya lo deseas, y comencemos. Sobre una mesa hay un plato recién servido. Las papas forman una pila irregular. Algunas son rectas, otras están apenas curvadas, y unas pocas conservan un borde de cáscara. Al mover una, las demás producen un sonido leve y seco. La superficie está dorada. El interior, todavía caliente, es claro y blando. Hay sal entre los dedos y unas gotas de aceite sobre el papel que cubre el plato. La escena resulta familiar en lugares muy distintos. Puede ocurrir en una cocina doméstica, en un restaurante, junto a una carretera belga, en una tienda británica de pescado frito o frente a un puesto de comida de cualquier ciudad americana. Cambian el grosor, la grasa, el nombre y las salsas. Se mantiene una idea elemental: cortar una papa y cocinarla en grasa caliente hasta obtener una corteza y un centro de texturas opuestas. Esa aparente sencillez reúne una historia agrícola de miles de años, una discusión europea que todavía no tiene una respuesta definitiva, varios procesos físicos y químicos, y una industria capaz de entregar el mismo bastón de papa en países separados por océanos. Antes de llegar a la freidora, por lo tanto, conviene seguir a la papa hasta el lugar donde comenzó su recorrido. La papa es una planta de origen andino. Su domesticación comenzó hace unos 8.000 años en las tierras altas de América del Sur, alrededor de la región del lago Titicaca. Allí, las comunidades aprendieron a reconocer, cultivar y seleccionar plantas silvestres de una familia especialmente diversa. No existía una sola papa, uniforme y estable, sino una gran cantidad de formas adaptadas a distintas alturas, suelos, estaciones y condiciones de humedad. Cultivar tubérculos a gran altura ofrecía ventajas importantes. La parte comestible crecía bajo tierra y almacenaba energía en forma de almidón. En un espacio relativamente reducido, podía producirse una cantidad considerable de alimento. Las sociedades andinas desarrollaron conocimientos precisos sobre el terreno, las heladas y la conservación. Uno de sus métodos más conocidos produjo el chuño, papas expuestas a ciclos de congelación nocturna, deshidratación y presión, capaces de conservarse durante mucho tiempo. La papa frita no nació directamente de esas prácticas, pero depende por completo de ellas. Sin generaciones de agricultores que domesticaron el cultivo, no habría existido la materia prima que siglos más tarde entraría en las cocinas europeas. La historia suele concentrarse en el momento en que alguien cortó un tubérculo y lo sumergió en grasa. Sin embargo, el proceso decisivo había comenzado mucho antes, cuando numerosas comunidades transformaron plantas locales en un alimento cultivable y diverso. Los españoles llevaron papas a Europa durante el siglo XVI. Al principio, la planta circuló con lentitud. Apareció en jardines botánicos, colecciones y parcelas experimentales antes de convertirse en un alimento cotidiano. La adaptación tampoco fue idéntica en todos los lugares. Las variedades americanas estaban vinculadas a ritmos de luz propios de sus regiones de origen, y los agricultores europeos tuvieron que aprender cuáles podían rendir bien bajo otras estaciones y latitudes. También hubo obstáculos culturales. La papa no figuraba en las tradiciones agrícolas clásicas del Mediterráneo, y su parte comestible permanecía oculta bajo el suelo. En ciertos lugares se la trató con desconfianza. En otros se destinó primero a los animales o a grupos de bajos ingresos. Su aceptación avanzó de manera desigual. Las guerras,
las crisis de cereales y el interés de gobiernos y agrónomos contribuyeron a que se valorara su productividad. En la Francia del siglo XVIII, Antoine-Augustin Parmentier se convirtió en uno de sus promotores más conocidos. Farmacéutico y agrónomo, defendió la utilidad alimentaria del tubérculo mediante escritos, demostraciones y contactos con las autoridades. Las historias posteriores adornaron algunas de sus campañas con detalles difíciles de comprobar, pero su papel en la promoción francesa está bien documentado. Para entonces, la papa ya no era solo una rareza botánica. Estaba entrando en mercados, cocinas y discusiones sobre cómo alimentar a una población creciente. Solo cuando el tubérculo se volvió accesible, tuvo sentido freírlo con cierta frecuencia. Freír por inmersión exigía además una cantidad apreciable de grasa, un ingrediente costoso para muchos hogares. La unión de papa y fritura no debe imaginarse como una ocurrencia aislada que apareció de la nada. Fue posible cuando un cultivo americano, una técnica culinaria mucho más antigua y una economía urbana se encontraron en el mismo lugar. La fritura existía desde mucho antes de que la papa llegara a Europa. Diversas cocinas cocinaban masas, pescados, carnes y vegetales en aceites o grasas animales. El calor se transfería con rapidez y creaba superficies doradas, aromas intensos y una textura que no se obtenía al hervir. Cuando la papa se incorporó a ese repertorio, podía freírse en rodajas, trozos, bolitas o formas alargadas. Por eso, una referencia antigua a papas fritas no demuestra necesariamente la existencia del bastón moderno. Los documentos conservados sitúan menciones de papas fritas en Francia durante la segunda mitad del siglo XVIII. En 1775 aparece una referencia a trozos de papa frita y un recetario francés, publicado en 1795, describe una preparación reconocible. Aún así, aquellas indicaciones no siempre fijaban la forma. La papa podía cortarse de diferentes maneras, y el bastón regular, que hoy parece inseparable del plato, tardó en estandarizarse. París ofrecía el entorno adecuado para esa transformación. En sus calles se vendían alimentos calientes preparados ante los transeúntes. Las papas fritas se asociaron con vendedores ambulantes y con los alrededores del Pont Neuf. Durante las primeras décadas del siglo XIX, se volvieron una comida popular de la ciudad. Hacia los años 30, las vendedoras contribuyeron a difundir la forma alargada. Era práctica, facilitaba una cocción relativamente pareja, podía servirse en porciones y se comía sin cubiertos complicados. La documentación disponible hace que varios historiadores de la alimentación consideren a París el lugar mejor respaldado para el desarrollo de la papa frita moderna. Pero decirlo con cuidado es importante. Las preparaciones cotidianas suelen existir antes de aparecer impresas. Una receta escrita demuestra que algo se conocía en cierta fecha. Rara vez prueba quién lo hizo primero. Cocineras anónimas, puestos callejeros y hogares dejaron menos rastros que los autores de libros. En Bélgica circula otra historia. Según una versión muy repetida, habitantes del Valle del Mosa acostumbraban freír peces pequeños y, cuando el río se congelaba, cortaban papas con forma de pez para reemplazarlos. El relato suele situarse a fines del siglo XVII. Es una imagen fácil de recordar, pero carece de documentación contemporánea sólida. También plantea dificultades materiales. En esa época la papa todavía no estaba extendida de ese modo en la región, y freír con abundante grasa habría sido caro para las familias descritas por la leyenda. La debilidad de esa narración no reduce la importancia belga, simplemente separa dos preguntas distintas. Una pregunta es, ¿dónde apareció primero una preparación? La otra es dónde adquirió una técnica, un espacio social
y un significado cultural duraderos. Bélgica posee argumentos especialmente fuertes para la segunda. En la década de 1840, Frederick Krieger, un músico bávaro, aprendió a preparar papas fritas en París. Después llevó el producto a ferias belgas y lo vendió con un nombre que lo presentaba como una preparación al estilo de París. Sus anuncios proporcionan una huella concreta del paso de la receta entre ambos países. A partir de allí, vendedores belgas la adaptaron, la perfeccionaron y la integraron en su vida urbana. Con el tiempo apareció el frites-côtes, también llamado friture o friterie, según la lengua y la región. Puede ser un kiosco, un local, una caseta o un vehículo adaptado. Su función no consiste únicamente en despachar comida. Es un punto de encuentro cotidiano, donde personas de edades y procedencias distintas esperan frente a la misma freidora. La cultura del frites-côtes fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial en las comunidades belgas durante la década de 2010. La tradición belga suele asociarse con papas relativamente gruesas y con dos cocciones. La primera, cocina el interior a una temperatura moderada. Después se deja descansar la papa y una segunda inmersión, más caliente y breve, desarrolla la corteza. En algunos establecimientos se empleó tradicionalmente grasa animal, en otros se utilizan aceites vegetales o mezclas. Las salsas forman parte del pedido y pueden servirse encima o a un lado. El papel, el cono o la bandeja completan una forma de comer que pertenece tanto a la calle como a la cocina. Francia y Bélgica, por lo tanto, no necesitan ocupar exactamente el mismo papel en la historia. La evidencia escrita más temprana favorece al ámbito francés, mientras la práctica belga convirtió la papa frita en una institución nacional con técnicas y lugares propios. La frontera culinaria nunca fue una pared impermeable. Cocineros, feriantes, viajeros y trabajadores transportaron hábitos en ambas direcciones. El nombre añade otra capa de confusión. En francés, pommes de terre frites significa, de manera literal, papas fritas. En el habla cotidiana suele reducirse a frites. En inglés británico, las piezas más gruesas se llaman chips, mientras la palabra crisps designa las láminas finas y crujientes que en muchos países hispanohablantes se conocen como papas de bolsa. En Estados Unidos, French fries terminó imponiéndose para los bastones. Una explicación popular afirma que soldados estadounidenses probaron las papas en la Bélgica francófona durante la Primera Guerra Mundial y, al oír francés, las bautizaron por error. El relato no resiste bien la cronología. Expresiones como French fried potatoes ya aparecían en inglés durante el siglo XIX, antes de aquella guerra. El adjetivo French podía señalar una procedencia o un estilo culinario, pero la historia de los soldados no explica el origen del término. Thomas Jefferson conoció preparaciones francesas durante sus años como representante estadounidense en París. Entre sus papeles aparece una fórmula para servir papas fritas crudas, cortadas en trozos pequeños, a la manera francesa. En 1802 se sirvió una preparación semejante en la Casa Blanca. Aquello no significa que Jefferson inventara las papas fritas estadounidenses. Sí muestra que una receta vinculada con Francia circulaba entre ambos lados del Atlántico a comienzos del siglo XIX. La transferencia culinaria incluía a personas cuyo trabajo quedó durante mucho tiempo en segundo plano. James Hemings, cocinero esclavizado por Jefferson, recibió formación en Francia y dominó técnicas de esa cocina. Los documentos permiten reconocer su papel central en la mesa de Jefferson, aunque no conviene atribuirle sin una prueba específica cada plato servido años después. La historia de una receta también es una historia de trabajo, aprendizaje y relaciones de poder. En las Islas Británicas,
La papa cortada siguió otro camino lingüístico y social. Los vendedores de papas fritas y los de pescado frito eran al principio oficios separados. El pescado rebozado estaba relacionado con tradiciones llevadas por comunidades judías. Hacia 1860, ambos productos comenzaron a venderse juntos en Londres y en ciudades industriales del norte de Inglaterra. El origen exacto del primer establecimiento sigue discutido, pero la combinación encontró rápidamente un público amplio. Fish and Chips ofrecía una comida caliente, abundante y relativamente accesible para trabajadores urbanos. El crecimiento de los ferrocarriles ayudó a llevar pescado fresco desde los puertos hacia el interior, mientras la expansión del cultivo de papa aseguraba el otro componente. En 1920, había alrededor de 25,000 tiendas de pescado y papas fritas en Gran Bretaña. Durante las dos guerras mundiales, el plato ocupó un lugar tan importante en la alimentación y el ánimo público que sus ingredientes recibieron un trato especial y no se racionaron del mismo modo que muchos otros productos. El bastón frito también entró en otros repertorios. En España y gran parte de América Latina, se volvió acompañamiento, tapa, guarnición o plato compartido. Los nombres papas fritas y patatas fritas reflejan diferencias regionales del español. En Canadá, las papas sirven de base para la poutine, con cuajada de queso y salsa caliente. En los Países Bajos y Bélgica, existe una amplia cultura de salsas. En Francia, los cortes muy gruesos pueden recibir nombres asociados con puentes o con el acompañamiento de un filete. Cada versión modifica la proporción entre superficie y centro, y con ella cambia la experiencia de comer. Una papa muy delgada ofrece más corteza en relación con su interior. Se cocina rápido y puede quedar casi enteramente crujiente. Una pieza gruesa conserva un núcleo amplio, blando y húmedo. Los cortes ondulados aumentan el relieve y sostienen salsas. Las formas en rejilla multiplican los bordes. Las papas en gajo conservan a menudo la cáscara. Aunque todas pertenecen a una misma familia, no producen el mismo resultado físico. Para entender por qué una papa frita puede ser crujiente por fuera y tierna por dentro, hay que observar lo que ocurre durante unos pocos minutos. Una papa cruda contiene mucha agua. Sus células vegetales guardan gránulos de almidón y están unidas por materiales que dan firmeza al tejido. Cuando el bastón entra en aceite caliente, la temperatura de la superficie sube con rapidez. El agua cercana al exterior comienza a transformarse en vapor y sale en forma de burbujas. Esas burbujas no son aceite hirviendo. A las temperaturas habituales de fritura, son principalmente vapor de agua que escapa de la papa. Mientras queda bastante humedad en la superficie, su evaporación limita la temperatura del alimento. Poco a poco, se forma una zona más seca y porosa. Esa capa se convierte en la corteza. En el interior, el agua y el calor actúan sobre el almidón. Los gránulos absorben humedad, se hinchan y pierden parte de su estructura ordenada en un proceso llamado gelatinización. El tejido se ablanda. La temperatura interna permanece mucho más baja que la del aceite mientras contiene agua abundante. Por eso pueden coexistir dos regiones, una superficie deshidratada y rígida y un centro cocido que conserva humedad. El color dorado procede sobre todo de reacciones entre azúcares reductores y aminoácidos. En conjunto se conocen como reacciones de Maillard. Generan numerosos compuestos de aroma y pigmentos pardos. No son exactamente lo mismo que la caramelización del azúcar, aunque en la conversación cotidiana ambos procesos se confundan. En una papa, la cantidad de azúcares, la temperatura, el tiempo y la humedad determinan cuánto se oscurece la superficie. La variedad importa. Las papas destinadas a freír suelen elegirse por su proporción de materia seca, su forma y su composición de azúcares. Una papa con suficiente almidón produce un interior ligero
y requiere expulsar menos agua que una variedad muy húmeda. Los tubérculos largos facilitan además la obtención de bastones uniformes. Por eso las plantas de procesamiento y los restaurantes no seleccionan variedades solo por su sabor. El almacenamiento también cambia el resultado. Si algunas papas se guardan a temperaturas demasiado bajas, parte de su almidón puede convertirse en azúcares. El fenómeno se conoce como endulzamiento por frío. Al freírlas, esos azúcares favorecen un color demasiado oscuro antes de que la textura esté lista. Los productores controlan la temperatura de los depósitos y, en ciertos casos, acondicionan los tubérculos antes de procesarlos. Cortar todas las piezas con un tamaño parecido evita que unas se quemen mientras otras continúan duras. El lavado retira almidón libre y restos de la superficie. El escaldado en agua caliente cocina parcialmente el tejido, elimina una parte de los azúcares solubles y ayuda a obtener un color más regular. Después conviene reducir el agua exterior. Una superficie mojada enfría el aceite, prolonga la evaporación y puede producir salpicaduras. La doble cocción distribuye tareas que una sola inmersión debe realizar al mismo tiempo. En la primera fase, más suave, se cocina el centro y se organiza la futura corteza sin dorarla demasiado. Durante el reposo, el calor y la humedad se redistribuyen. En la segunda fase, a mayor temperatura, la superficie pierde agua con rapidez y se vuelve firme. La técnica admite muchas variantes. No existe una única combinación universal de minutos y grados. El aceite también participa. Transfiere calor de forma eficiente porque rodea la superficie irregular del bastón. Una parte queda adherida y otra puede entrar en los poros, especialmente cuando la papa sale, se enfría y el vapor interno se condensa. La cantidad absorbida depende del corte, del tiempo, de la temperatura, del tratamiento previo y del estado del aceite. La idea de que una fritura más larga siempre produce una papa menos grasosa, o de que una temperatura alta resuelve por sí sola cualquier problema, simplifica un proceso con muchas variables. El aceite cambia con el uso. El calor, el oxígeno, el agua liberada por los alimentos y los fragmentos que quedan en la freidora promueven reacciones de degradación. Con el tiempo aparecen sabores desagradables, humo y alteraciones en la viscosidad. Filtrar, evitar residuos quemados, controlar la temperatura y reemplazar la grasa cuando corresponde son tareas centrales de una buena freiduría. Una cocina profesional no vigila únicamente la papa, vigila también el medio que la cocina. La sal se agrega normalmente al final. Sobre una superficie aún caliente encuentra una película de grasa a la que puede adherirse. El tamaño de los cristales y la forma de mezclarlos influyen en la distribución. Si las papas esperan demasiado amontonadas, el vapor que sigue saliendo del interior se condensa y humedece la corteza. Por eso una papa que cruza una cocina en un plato abierto puede conservar mejor su textura que otra encerrada varios minutos en un recipiente. La misma química responsable del color merece una precaución. Al calentar alimentos ricos en almidón, a temperaturas elevadas puede formarse acrilamida, sobre todo por una reacción en la que intervienen el aminoácido asparagina y azúcares reductores. Las papas fritas no son el único alimento donde aparece. También puede encontrarse en panes tostados, café, galletas y otros productos cocidos. La cantidad varía mucho, influyen la materia prima, el almacenamiento, el grosor del corte, el lavado, el escaldado, el tiempo y el grado de dorado. La investigación y la industria han desarrollado medidas para reducirla, como controlar los azúcares de la papa y evitar una cocción excesivamente oscura. En una cocina doméstica, buscar un tono dorado en lugar de marrón muy intenso es una orientación práctica. El tema no necesita convertir un alimento ocasional en motivo de alarma, pero sí recuerda que el color es también una señal química. Desde el punto de vista nutricional, la papa sin freír aporta carbohidratos,
potasio, vitamina C y algo de fibra, sobre todo cuando se conserva parte de la piel. La fritura aumenta considerablemente su densidad energética al incorporar grasa, y el servicio suele añadir sal. La porción, la frecuencia y el conjunto de la alimentación importan más que describir el alimento como enteramente bueno o malo. La papa frita ocupa sobre todo el lugar de un gusto y un acompañamiento, no el de la única forma disponible de comer un tubérculo. También existe una diferencia entre freír y cocinar en una freidora de aire. Este aparato es, en esencia, un horno compacto de convección intensa. Hace circular aire caliente alrededor del alimento y puede producir una superficie seca con poca grasa añadida, especialmente en papas prefritas que ya contienen aceite. No reproduce exactamente la transferencia de calor de una inmersión. El nombre describe el resultado buscado más que el mecanismo real. Durante gran parte de su historia, las papas fritas se prepararon cerca del momento de servirlas. Había que recibir los tubérculos, pelarlos, cortarlos y controlar cada tanda. Esa rutina funcionaba en hogares y establecimientos individuales, pero planteaba dificultades a una cadena de restaurantes que deseaba ofrecer la misma porción en cientos de cocinas. El congelamiento transformó esa escala. A fines de la década de 1940, la empresa estadounidense J.R. Simplot desarrolló y comercializó un proceso viable para producir papas fritas congeladas. La idea resolvía varios problemas al mismo tiempo. Permitía procesar grandes cosechas cerca de las zonas agrícolas, conservar el producto, transportarlo a distancia y terminar la cocción poco antes de servir. El restaurante recibía bastones ya seleccionados y parcialmente preparados. El proceso industrial moderno comienza mucho antes de la fábrica. Los agricultores cultivan variedades adecuadas para producir piezas largas, con materia seca y azúcares dentro de rangos controlados. Después de la cosecha, las papas se almacenan bajo condiciones que limitan la brotación, las enfermedades y los cambios indeseados de composición. En la planta se inspeccionan y se retiran piedras, tierra y tubérculos defectuosos. El pelado puede hacerse con vapor a presión, que afloja la piel para retirarla con poca pérdida de pulpa. Luego las papas avanzan por agua a gran velocidad hacia una rejilla de cuchillas que las corta. Sistemas ópticos identifican manchas y piezas fuera de especificación. Los bastones se escaldan, se secan y reciben una fritura parcial. Finalmente, se congelan con rapidez y se empacan. En el restaurante o en el hogar, una última cocción desarrolla el color y la corteza. En 1967, Simplot acordó suministrar papas congeladas a McDonald's. Para una cadena en expansión, el producto reducía variaciones relacionadas con la temporada, el trabajo manual y la papa disponible en cada local. La uniformidad se convirtió en parte de la experiencia. Longitud, color, textura y tiempo de cocción podían repetirse con bastante precisión. La relación entre comida rápida y papa procesada alteró el mercado agrícola. Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, alrededor de un tercio de las papas cultivadas en el país llegó a destinarse a papas fritas congeladas, usadas principalmente por servicios de comida. La cifra muestra cómo un acompañamiento puede organizar variedades, contratos agrícolas, fábricas, cámaras frigoríficas, camiones y freidoras en una sola cadena. La congelación no vuelve eterna a la papa, ni elimina todas las diferencias. La formación de cristales de hielo modifica los tejidos, y los fabricantes ajustan el escaldado, el secado y la prefritura para que el producto soporte almacenamiento y transporte. La cadena de frío debe mantenerse. Una bolsa descongelada y congelada varias veces no se comporta como una que permaneció estable. La estandarización tampoco borró el trabajo artesanal.
Conviven la papa fresca cortada cada día, la preparación casera, el frit-cot, la tienda de fish and chips y el producto congelado. A veces incluso comparten técnicas. Un restaurante puede comprar bastones prefritos y aplicar una cocción final muy cuidadosa. Una cocina doméstica puede reproducir 2 etapas y controlar su propia variedad. Artesanía e industria no son categorías completamente separadas, sino diferentes maneras de organizar los mismos principios. En la vida cotidiana, las papas fritas rara vez llegan solas. Acompañan hamburguesas, carnes, mejillones, pescado, huevos y bocadillos. Pueden compartir un recipiente en el centro de una mesa o formar una porción individual cuidadosamente pesada. La salsa elegida señala costumbres locales. Mayonesa en buena parte de Bélgica y los Países Bajos. Vinagre en muchas tiendas británicas. Ketchup en numerosos restaurantes estadounidenses. Y combinaciones picantes o cremosas en otros lugares. El modo de servir modifica la experiencia sin cambiar la receta básica. Un cono de papel concentra las papas y conserva el calor, aunque también puede retener vapor. Una canasta abierta favorece la circulación del aire. Una caja de cartón protege durante el transporte, pero su diseño necesita alguna ventilación para que la corteza no se ablande demasiado. La entrega a domicilio hizo de este detalle un problema técnico cotidiano. El trayecto entre freidora y mesa pasó a ser parte de la cocción. Las palabras también sitúan a quien hace el pedido. Pedir fries, chips, frites, papas o patatas no es solo traducir. Cada término sugiere grosores, acompañamientos y lugares diferentes. En una tienda británica, chips no promete el bastón fino de una cadena estadounidense. En un frit-cot, frites alude a una tradición de doble cocción y elección de salsa. En un menú internacional, el nombre francés puede utilizarse incluso donde la técnica se aparta bastante de la práctica parisina o belga. Hay además una economía de los restos y de las formas. No todas las papas producen bastones largos perfectos. Los recortes pueden convertirse en otros productos de papa, almidón o alimento para animales, según la planta y la calidad del material. El agua usada para lavar y escaldar contiene materia orgánica y exige tratamiento. El aceite gastado puede recogerse y aprovecharse en circuitos autorizados. Detrás de una porción uniforme, existe una tarea continua de manejar aquello que no entra en la caja. El impacto ambiental depende del cultivo, el riego, los fertilizantes, la energía de la fábrica, el aceite, el congelamiento, el transporte y el envase. No hay una única respuesta aplicable a todas las porciones. Una papa cultivada cerca puede requerir ciertos insumos. Una fábrica distante puede ser muy eficiente por kilogramo, pero necesita una cadena de frío. Comparar sistemas exige observar el recorrido completo en vez de concentrarse en un solo paso visible. En los últimos años, fabricantes y cocineros han trabajado para mantener la corteza durante más tiempo. Modifican cortes, recubrimientos finos, ventilación de envases y secuencias de cocción. El objetivo responde a un cambio sencillo en el hábito. Cada vez más papas viajan antes de ser comidas. La textura ideal no termina al salir del aceite. Continúa cambiando mientras el calor se desplaza y la humedad del centro busca una salida. Ese cambio puede percibirse sin instrumentos. Una papa recién frita ofrece resistencia en la superficie y luego cede. Minutos más tarde, la corteza absorbe parte de la humedad interna y pierde rigidez. Si se recalienta, puede secarse otra vez, aunque el centro ya no será idéntico. La calidad de una papa frita es, en parte, una breve coincidencia entre temperaturas y cantidades de agua. De regreso a la cocina, el proceso vuelve a parecer manejable. Se elige una papa adecuada,
Se corta de manera regular y se lava. Puede escaldarse o recibir una primera fritura. Luego, descansa. El aceite recupera su temperatura. La segunda cocción dura poco y el color se observa con atención. Al salir, las piezas se escurren y la sal cae antes de que la superficie se enfríe. No hace falta que todas sean idénticas. Una punta más oscura puede indicar un borde que perdió agua antes. Una pieza corta tendrá mayor proporción de corteza. Otra, más gruesa, conservará un centro amplio. Esas diferencias son comunes en una preparación doméstica y revelan la geometría del corte de una forma que una bolsa industrial procura ocultar. Al partir una papa caliente se ve la frontera creada por la cocción. Afuera hay una capa fina, seca y dorada. Adentro permanece la pulpa clara, formada por células ablandadas y almidón cocido. Entre ambas no existe una línea perfecta, sino una transición. El crujido inicial y la suavidad posterior proceden del mismo tubérculo y de la manera en que el calor desplazó su agua. En el plato queda reunido un recorrido extenso: la domesticación andina, el viaje atlántico, la aceptación europea, las calles de París, las ferias belgas, las tiendas británicas, las cocinas norteamericanas y las fábricas de congelados. Nada de eso necesita estar presente en la mente de quien toma una papa. La comida cotidiana suele contener historias que funcionan sin ser contadas. La última pieza se enfría un poco más rápido porque ya no está protegida por las demás. Conserva algunos cristales de sal y una mancha dorada en uno de sus extremos. El papel debajo guarda la marca tenue del aceite. Después, el plato queda vacío y la mesa vuelve a su estado habitual. Gracias por acompañarme esta noche.